Avanzar de esa forma. Buenos días, Guerrero. Buenos días a todos, un gusto saludarlos. Mi nombre es Jairo Castañeda, soy representante de Colombia y de la red Join ante el directorio de la red Transferencia Pay, director ejecutivo de la corporación Cientec. Bueno, en nombre de Transferencia Pay me permito agradecerles a todos por acompañarnos en esta primera jornada del evento que hemos denominado Acelerando la Recuperación Económica y Social a través de la transferencia tecnológica en América Latina. Un tema pues bastante relevante por la situación en la que nos encontramos en este momento a nivel mundial. Hoy tengo el gusto de presentarles al doctor José Luis Guerrero. Él es profesor titular de la Escuela de Negocios de la Universidad de Georgetown. Tiene un doctorado en Ingeniería Industrial de la Universidad de Illinois y una maestría en Estadística del Departamento de Matemáticas de la misma universidad. También es estadístico de la Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad del Rosario, en Argentina. Miembro de la Facultad de Georgetown desde 1989 en la Escuela de Negocios, bastante reconocido con más de 50 publicaciones y reconocimientos a nivel internacional, entre ellos un doctorado honoris causa. Él nos va a acompañar con la conferencia Tecnología e Innovación para la Recuperación Económica post-pandemia. Estimado doctor Guerrero, bienvenido a este espacio. Ya habíamos tenido la oportunidad de compartir hace ya un poco más de un año en la reunión de la Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología que organizó la OEA en diciembre de 2019. Un gusto saludarlo nuevamente y poder compartir con usted, conocer su perspectiva frente a este tema. ¿Tiene usted la palabra? Muchas gracias. ¿Pueden ver las PowerPoints sin problemas? Sí, señor. Bueno, señores, para mí simplemente es un gran placer estar con ustedes. En la temática que estamos viendo, los cambios desde el punto de vista social y tecnológico en el último año son increíbles. Entonces, uno de los elementos que me gustaría hablar es no solamente de estos cambios, sino algunos elementos alternativos que están relacionados con esos. Hay dos libros que me gustaría mencionarles, uno que en el cual yo fui editor hablando de las organizaciones responsables desde el punto de vista global y otro que colaboré con la OEA sobre mujeres en ingeniería. ¿Cuáles son las situaciones de las mujeres en este momento en ingeniería? Ya estamos por el volumen, este es el volumen 1, 2 y 3. Generalmente lo que estamos haciendo, nosotros sabemos antes de COVID y tenemos que hacer la diferencia. Yo, como dijo mi interlocutor, soy un especialista en estadística, pero trabajo en grandes datos. Eso es lo que en este momento estoy haciendo investigación. Así que lo que van a notar ustedes en este momento es una gran cantidad de gráficos, pero me gustaría, de cierta forma, darle una idea de la información de cómo fue. Generalmente cuando nosotros pensamos en economía, sí, perdón. Doctor Guerrero, estamos fijos en en el primer slide. Le agradecería ir pasando, si puede. Correcto, mejor. Así es. ¿Así es mejor? Sí, mejor así. Listo. Bueno, entonces, perfecto. Déjame hacer un poquito más grande. Señores, como le mencioné antes, uno de los elementos importantes en este caso es tratar de ver cuáles fueron los cambios subyacentes antes y después del COVID. Por ejemplo, este fue un modelo muy interesante de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, en el cual este modelo, todas las publicaciones que les estoy mostrando en este momento salieron este año o el año pasado, ¿no? Hablando de cierta forma, en qué forma la economía, esto fue antes del COVID, se estaba transformando de la economía tradicional a la economía digital, con algunos elementos importantes que ustedes hablaron y van a hablar, todo lo que es relacionado a business, e-commerce, la industria 4.0, 5.0, y también importante, un elemento importante que es la economía algorítmica, que de cierta forma trata de mezclar la economía, la ingeniería, las matemáticas y las estadísticas. Este modelo existió antes del COVID, pero evidentemente nosotros notamos en este momento que el COVID-19, la pandemia, ha acelerado esa transformación. Esta transformación trae aparejado una serie de problemas. No todos los países en el mundo estaban preparados por esa transformación. La transformación iba a venir tarde o temprano, pero uno de los elementos que estamos viendo en qué forma esta innovación disruptiva puede realmente llegar a ayudarnos para entender la complejidad de los datos. Lo que quiero hacer al menos es darle una parte histórica del COVID y en qué forma nuestros países han sufrido. Cuando nosotros vemos este tipo de situación, estas son las informaciones, las últimas informaciones de la Organización Internacional del Trabajo. En este caso, estamos tratando de estimar las horas de trabajos perdidos. Y no solamente eso, sino en qué forma los trabajadores han perdido el dinero. Se calculó que el número de horas perdidas representa 8.8%. Esto es comparando, en este caso particular, el año 2019 con el año 2020.
Cuando nosotros vemos que lo equivalente en trabajo sería más o menos 255 millones de trabajo full time. Eso fue desde el punto de vista global. Y podemos ver que parte de esa pérdida de trabajo está relacionado a la pérdida de empleo, pero también no solamente eso, sino la reducción del número de horas de trabajo que se hizo a través del mundo. Eso fue afectado, evidentemente, en diferentes lugares. Entonces, la situación con respecto a la evolución del COVID, con respecto a nuestras economías, especialmente fue dura para América Latina y el Caribe, y también para Europa del Sur. Ustedes saben muy bien lo que ha pasado en España y que ha pasado en Grecia y en otros países. Ahora bien, si nosotros queremos ver desde el punto de vista nacional o internacional, hay muchos gráficos, señores, así que me disculpo, en qué forma fue afectado diferentes áreas del planeta. Nos fijamos, por ejemplo, en la siguiente. O sea, estoy viendo el mundo en países de bajo income, upper and middle, en este caso particular, y lo que estamos viendo es que dependiendo del área que ustedes estuvieran en el mundo, tiene diferentes tipos de elementos. Dividí esto en tres partes. El desempleo, que aumentó, la inactividad, que creció, y también la reducción del número de horas de trabajo. Hay algunos países que fueron mucho más afectados con esos, y especialmente hablamos de América Latina, pero también hubo una gran afectación con respecto a Europa y Asia Central. Entonces lo que estamos viendo es la descomposición aquí del número de horas de trabajo perdidas y también el cambio en el desempleo a nivel internacional. Una cosa interesante para ver es en qué forma la inactividad en el mundo por reducción de empleos o por empleos informales, lo que nosotros llamamos en Estados Unidos de gig economy. Lo que estamos viendo en este momento es que estas pérdidas de horas de trabajo se pueden descomponer en desempleo, en actividad y también la reducción de horas. Fíjense ustedes que América Latina fue uno de los más que han sufrido. Este informe acaba de salir hace 3 semanas, tratando de cuantificar en qué forma nuestras economías fueron afectadas. Algo interesante sobre esto es las horas perdidas de trabajo en el mundo. No sé ven ustedes en qué forma nosotros fuimos afectados, ¿no? La descripción de cómo se calculó eso se calculó con diferentes métodos, especialmente con redes sociales, la utilización de los teléfonos wireless inalámbricos. Pero se ven ustedes en qué forma algunos países fueron mucho más afectados que otros. Si nosotros queremos ver a nivel nacional o internacional en qué forma esa influencia fue duradera, la Organización del Trabajo tomó algunos países, no tomó a todos los países. Y de los países de América Latina ha tomado 2 países fundamentales. Este es el cambio del dinero que la gente ha sufrido antes de la pandemia y después de la pandemia. O sea, esto está relacionado no solamente al dinero que ha perdido, sino a la ayuda que los gobiernos han tratado de hacer a sus ciudadanos. En Estados Unidos, dando una cantidad mensual, en otros lugares, tratando de ayudar a los diferentes tipos de negocios asentados. Y lo que vemos en este momento, que si comparamos, tenemos 3 lugares. Tenemos a Perú y a Brasil. Perú ha sufrido tremendamente con respecto a eso, el número de horas en el trabajo y también el desempleo. Brasil también ha sufrido, Vietnam, pero fíjense la diferencia entre Italia, Reino Unido y Estados Unidos. El gobierno italiano en este momento no supo ayudar a las personas que estaban buscando trabajo, así que el número de horas de trabajo ha minimizado. Una de las situaciones peores que estamos viendo en este momento es Perú y también Brasil. Estados Unidos es comparable al Reino Unido, pero observen ustedes que el Reino Unido hubo muy poco cambio en el dinero que reciben por su trabajo y también hubo muy poco cambio en el desempleo. Now, el problema que tenemos aquí cuando nosotros queremos ver en qué forma podemos resolver esta situación es que vemos una gran diferencia a través del mundo en el número de conocimientos que las personas tienen, la educación y también lo que nosotros llamamos skills a diferentes, bajo, medio y alto. Eso va a traer aparejado que nuestra sociedad fue dividida en diferentes tipos de segmentaciones. Si nosotros observamos el caso de Perú y el de Brasil y en Estados Unidos, nosotros vemos que en este caso particular hubo cambios, algunos más cambios que otros. Por ejemplo, y eso va a ser interesante para la discusión luego, fíjense la situación de Perú, Brasil. Acá tengo todos los trabajadores jóvenes, los trabajadores que están empleados por sí mismos y los empleados.
¿no? Hombres y mujeres, conocimientos bajos, conocimientos altos y conocimientos medios. Una de las cosas que ustedes están observando, que uno de los grandes perdedores a nivel internacional por el COVID fueron las mujeres. Nosotros sabemos que en Estados Unidos y en América Latina muchas mujeres han perdido el trabajo o han dejado de trabajar. Eso es uno de los temas de investigación, ¿no? En qué forma la sociedad está reaccionando con respecto a las mujeres. Lo otro que vemos en este momento, la gente que los self-employed, aquellas personas que a lo mejor no tienen un trabajo fijo o que son comerciantes y no tienen las posibilidades. Ellos han sufrido demasiado. Observen ustedes que yo no tengo información sobre los self-employed y los empleados con respecto a Estados Unidos y Gran Bretaña, pero lo que estamos viendo en este momento que la crítica evidentemente estuvo no solamente en América Latina, sino también en el caso particular en Italia. Ahora bien, hablemos de los skills, de los conocimientos. Fíjense ustedes que lamentablemente parece que hablando sobre el dinero que las personas están recibiendo por su trabajo, los conocimientos en algunos países no protegieron. Generalmente la idea fundamental cuando vemos una crisis económica es que el conocimiento o la educación de las personas que tienen puede llegar a protegerlos con respecto a cualquier tipo de desastre con respecto al trabajo, algún tipo de epidemia. Vemos especialmente que en Italia, y especialmente en Vietnam, pero en Italia, fue un elemento importante para considerar. Pero observen ustedes que en Brasil y también en Perú, ese tipo de conocimiento no fue necesario como para proteger. Voy a tratar de ir un poco más lento. En América Latina, cuando nosotros estamos observando estos, ¿cuáles fueron los sectores económicos que más ha influenciado o que más realmente ha afectado el COVID? Esto es un reporte de una compañía consultora Grupo Sura, que ustedes lo conocen muy bien. Lo que estamos viendo en este momento es algo muy simple. Tenemos, en este caso, elementos fundamentales. Sectores fuertemente afectados, sectores afectados de forma negativa y sectores afectados de forma moderada. Fíjense ustedes, está relacionado con el PIB y también está relacionado con... Está también relacionado, en este caso particular, con el empleo. Los sectores fuertemente afectados en América Latina, evidentemente, fueron el turismo, el comercio, hotel y transportes. Ese fue el cambio relacionado. Los sectores afectados de forma significativa fueron minería, construcción, y los sectores afectados de forma moderada fueron agroindustria, alimentos, medicamentos y telecomunicaciones. Uno de los elementos que estamos viendo en este momento es que este efecto fue drástico en algunos sectores de América Latina. Es muy interesante el informe del Grupo Sura con respecto a eso. Pero me gustaría volver un poco más en qué forma los trabajadores han sufrido. Una de las cosas que me gustaría mencionarles es un estudio muy interesante de la Organización Internacional del Trabajo. Esto es la distribución del desempleo, basado en lo que ganan, en este caso particular, cada uno de los empleos. Lo que están viendo ustedes es un histograma relacionado con el número de personas que antes del COVID estaban trabajando y ganando algún tipo de dinero y en diferentes países. Tenemos en Perú, fíjense la diferencia que existe en Perú antes y después, también en Brasil y en Estados Unidos es ligeramente diferente la situación. En Estados Unidos, el Reino Unido, por ejemplo, la gran cantidad de trabajo que se ha perdido fueron aquellas personas cuyo a nivel de dinero que ganaban era mucho más pequeño. Aquellas personas que ganaban mucho más dinero, en este caso particular, gente que tenía trabajos de alta remuneración, no han sufrido demasiados. En Estados Unidos es lo que nos vemos y también vimos lo mismo en Gran Bretaña, pero fíjense en Perú y también en Brasil, en el cual eso no fue. O sea, todo el mundo, no importa el nivel de educación o skill, desde el punto de vista estadístico, eso es lo que han sufrido. Ahora bien, hablemos de los cambios. Esta fue la situación comparando diferentes países y también hablando un poco de América Latina. Evidentemente hay cambios. Uno de los cambios que estamos viendo en este momento, por ejemplo, Ford dijo recientemente que a sus 30.000 empleados van a tratar de trabajar en casa. O sea, la idea de trabajar en casa es una cosa importante. Entonces va a haber un cambio, evidentemente, de
trabajo, o sea, la idea de oficina está cambiando. Lo que vemos en este momento es que la idea de oficina está cambiando, está relacionado, si ustedes observan el gráfico que está a su derecha arriba, está cambiando con el nivel de educación. Por ejemplo, la idea del teletrabajo es muy posible para aquella gente. Esto es desde el punto de vista en Estados Unidos. La idea del teletrabajo es muy simple para gente que tiene educación, graduate, que tiene un máster para arriba. Y también para un bachelor, el que ha terminado la universidad. Pero a medida que estamos bajando con el nivel de educación, la idea de teletrabajo como transformación de la sociedad va a depender mucho en Estados Unidos. También hubo cambios en Indeed, que ven ustedes, en la parte derecha abajo, que es el número de trabajos conteniendo la palabra trabajar remotamente o en remoto. Entonces, sabemos nosotros que hay un cambio en la sociedad y ese cambio en la sociedad es importante, pero el problema es que diferentes tipos de países están adecuados de forma diferente. A nivel nacional, Macron dijo simplemente en un discurso marzo 31, especialmente con la situación desastrosa que existe en Francia con respecto al COVID, dijo, señores, el teletrabajo se va a volver más popular, el teletrabajo es la forma más efectiva que tenemos que sistematizar, organizar y priorizar para toda la República Francesa. Ahora bien, desde el punto de vista de negocios, haciendo una encuesta internacional a muchos países, ¿qué tipo de cambios trajo COVID? Una encuesta internacional muy interesante en este caso, como ven ustedes, es en qué forma se van a adaptar los negocios para la respuesta del COVID. Es una encuesta internacional que esto fue adoptado por el futuro del trabajo de World Economic Forum, que acaba de aparecer recientemente, hace 3 meses. Si es una encuesta internacional, los países que ven, Argentina, Australia y otros países que ustedes están encontrando ahí, y se le preguntó a los empleadores cuáles son los cambios importantes que vamos a tener. Evidentemente, es acelerar cualquier tipo de digitalización del trabajo, ¿no? Utilizar videoconferencia, lo que fuera. Por favor, recuerden que lo que estamos diciendo acá está relacionado también a las sociedades. O sea, lo que quiero sugerirle en este momento, de la misma forma que pasó en Estados Unidos con respecto a esta parte, que la efectividad está relacionada al nivel de educación y al tipo de trabajo, pero evidentemente la gente tiene una idea en particular. O sea, 3 elementos importantes: acelerar la digitalización del trabajo, dar más oportunidades para trabajar remotamente, y también un elemento importante, pero bastante complicado, acelerar la automatización de las tareas. Cuando vamos bajando, acelerar la digitación y todo lo que sea reconocimiento, acelerar la implementación. Pero me gustaría también que el 28% de aquellos empleadores dijo, vamos a tratar de reducir la fuerza de trabajo, y 13% van a tratar de reducir la fuerza de trabajo. Entonces, lo que estamos viendo es una evolución con respecto a la economía digital que le mencioné antes. Déjenme mostrar nuevamente el gráfico. O sea, estamos viendo que estamos en esta digitalización en el cual COVID ha promovido este tipo de cambio, pero a la vez lo que estamos viendo es que hay ciertas pérdidas, y las pérdidas es, como ustedes saben muy bien, la idea de reducir los empleados que se tienen que reinventar. Ahora, la pregunta es, cuando ustedes están trabajando en diferentes áreas, ¿qué cosas se pueden hacer desde su casa? O sea, generalmente lo que estamos tratando de hacer es ver en forma general que nosotros sabemos que el COVID ha cambiado fundamentalmente en qué forma se hacen los trabajos. Mire, hay un elemento interesante fue lo siguiente. He tomado a nivel internacional diferentes tipos de industrias o sectores. Y la pregunta fue simplemente, esto se hizo en muchos países, para estos trabajos, ¿qué tipo de tareas se puede hacer en casa? Porque evidentemente una de las ideas del teletrabajo es tratar evidentemente de transformar nuestro trabajo. Este es el resultado, este es simplemente la comparación entre Estados Unidos y Gran Bretaña. No sé si ven ustedes que hay diferencias, ¿no? Estamos tomando 2 países desarrollados y este es el porcentaje de tareas que se pueden hacer de casa. Evidentemente, algunas cosas son simples, ¿no? La idea de computación y matemáticas,
Pero observen ustedes que entre dos países, en Estados Unidos existe la posibilidad, en general para todo ese tipo de industrias, que un porcentaje de tareas se pueda hacer mucho más por la digitalización en Estados Unidos. Pero recuerden ustedes que Estados Unidos no es simplemente un bloque, hay áreas de Estados Unidos que son muy pobres. Tomo la ciudad de Washington. La ciudad de Washington tiene áreas en las cuales son altamente sofisticados por su conexión, pero hay otras áreas de la ciudad de Washington en el cual los niños no tienen acceso a Internet. Entonces, cuando hablamos de esta idea de los trabajos del futuro, nosotros sabemos lo que viene. Y COVID lo que ha hecho es simplemente empujar esta idea que lo podemos hacer desde el punto de vista de remoto. Esto tiene ramificaciones, evidentemente, con todo lo que sea los alquileres, la economía en general, cómo se redefinen algunas cosas. En este caso, el Fondo Monetario Internacional dijo simplemente, dice, la automatización, justamente con la recesión que pudo haber traído COVID, hace una burbuja de disrupción para los trabajadores. Uno de los elementos fundamentales es que el 43% de los negocios encuestados indican que van a tratar de reducir su planta de trabajadores a través de la integración de la tecnología. 41% planean expandir todo lo que sean los subcontractados o los contractores, no empleados fijos. Y el 34% planea de expandir su fuerza laboral relacionada a la tecnología. Evidentemente, la idea sería en el 2025, y esta es la idea del Fondo Monetario Internacional, que muchas de las compañías van a tratar de trabajar conjuntamente con la tecnología y desarrollar su tecnología. Uno de los problemas que existe en esto es la automatización. Algunos países pueden ser mucho más automatizados con otros, obligando a los diferentes países a sus trabajadores a ser reeducados. Las últimas informaciones son muy simples. Por ejemplo, este es el punto de vista internacional. Porcentaje de trabajadores bajo riesgo de automatización. O sea, analizando las tareas que tienen que llegar a hacer, ¿no? En este caso particular, tenemos gran probabilidad de automatización y la otra sería una probabilidad significativa de automatización. Perú está en el número 1, pero voy a tomar el ejemplo de la República Eslovaca o Eslovaquia. En este caso particular, Eslovaquia hace 10 o 15 años se ha transformado en una gran productora de automóviles y todo relacionado con el sistema automotriz. De repente, todos los trabajadores que estaban formados en esa economía fueron desplazados lentamente por todos los robots asociados a la industria automotriz. Entonces, Eslovaquia es uno de los países en el cual se ha empujado en este momento para retransformarse desde el punto de vista social y también de los trabajadores. Como ven en este caso particular, esto es un informe del OCDE. Y lo que vemos en este momento es que diferentes tipos de países, a través de la automatización y empujado en este momento por el COVID, se tienen que retransformar a nivel nacional o internacional con la posible pérdida de muchos trabajos si los países no educan a sus trabajadores. Pero antes de ser tan crítico, un elemento importante sería en este caso es ¿cuáles son los trabajos para mañana? ¿En qué forma esto está transformando? Y lo que vemos que existen dificultades, evidentemente un elemento fundamental en este caso sería observar, ¿no? Esta sería la fuerza del trabajo de mañana. Y dice, la fuerza del trabajo se está automatizando mucho más y esto está relacionado con lo que vemos en el COVID, ¿no? Más o menos haciendo desaparecer 85 millones de trabajo en los próximos 5 años. Entonces, lo que mencioné antes, que la automatización con el efecto del COVID está creando este tipo de burbuja. La idea de robots, especialmente en muchos países, por diferentes tipos de razones, en países industrializados y en países no industrializados. Por ejemplo, en Japón lo vimos exactamente como la revolución del trabajo antes del COVID y después del COVID, se motivó lo que ellos llaman la cultura 5.0. 5.0 en el cual los robots y los humanos van a trabajar conjuntamente. Ustedes saben muy bien que nosotros pensamos que en el año 2050 va a haber 30 millones de japoneses menos. Entonces, desde el punto de vista práctico, necesito los robots para hacer aquellas tareas que no puedo hacer, especialmente en una sociedad que está envejeciendo.
Entonces, la revolución del robot va a crear trabajos, supuestamente va a crear 97 millones de trabajos. Evidentemente, los trabajos que va a crear muchas veces van a requerir un reconocimiento, una reeducación de los empleados. Y en el 2025 vamos a necesitar diferentes tipos de conocimientos. Yo como ingeniero vamos a tener que educar a los ingenieros, o sea, reeducar a los ingenieros. Y también como profesor de negocios vamos a tener que recrear a nuestros estudiantes. Entonces, no solamente esta reeducación comienza con los trabajadores, sino también comienza con la educación en las universidades. Las universidades se tienen que reinventar, tratando de ver. Entonces, vamos a necesitar algunos conocimientos, skill, ¿no? Pensamiento analítico, creatividad, flexibilidad. Y evidentemente, para hacer todo ese tipo de cosas, para tener esta transformación digital, vamos a tener que ver si algunos de los pilares que nosotros tenemos en América Latina están lo suficientemente enfocados. O sea, nosotros sabemos que los negocios se van a volver más competitivos y vamos a tener que hacer un upgrade, una mejoría con respecto a eso. Ahora, un elemento interesante es lo que en este caso la OCDE llaman el ecosistema digital de desarrollo. En este caso particular estamos viendo lo que ellos consideran como si fuera un organigrama, un diagrama araña, ¿no? La idea de infraestructura, la idea de conectividad, la idea de digitalización de los hogares, la digitalización de la producción, lo que ellos llaman intensidad competitiva, que la defino a mi derecha, la idea de las industrias digitales, los factores de producción y los factores institucionales. Lo que ven ustedes es el promedio de la OCDE y también el promedio en América Latina. Ellos crearon una serie de indicadores digitales. Y parece que nosotros en América Latina estamos cerca de la intensidad competitiva, pero estamos bastante lejos con respecto a otros elementos, especialmente la digitalización de la producción. En este caso, el ecosistema, el índice que OCDE está promocionando, lo llaman el índice de desarrollo del ecosistema digital, que tienen pilares. Y los pilares son los que mencioné antes, y ustedes están observando en este momento cuáles son los pilares aquí de la transformación digital. No podemos hablar de la recuperación post-pandémica sin realmente pensar cuáles son los elementos. Pero ¿cuáles son los elementos? Yo les mostré antes en qué forma COVID ha transformado algunas actividades desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista de negocios. Pero cuando encuestamos a diferentes compañías, a diferentes CEOs, cuáles son las nuevas técnicas que nosotros necesitamos desarrollar para, de cierta forma, educar a nuestros estudiantes o educar a los trabajadores, el panorama es diferente. Lo que me gustaría mencionar es comparar lo que le mencioné antes. Estas fueron las transformaciones. Déjenme mostrarle para aquí. Estas fueron la adaptación que nosotros tenemos después del COVID como respuesta. Pero ¿cuáles son las técnicas que nosotros necesitamos para realmente entender eso? Mire, esto es, en este caso particular, the World Economic Forum. Estas son las tecnologías que posiblemente sean adaptadas en el 2025. Lo que estoy sugiriendo es lo que pasó con el COVID, lo que está tratando el COVID y cuáles serían las técnicas que nosotros necesitamos. Cloud computing, Big Data, Internet of Things, o sea, lo que sea cloud computing, la idea de grandes datos, la analítica de los grandes datos, la idea de Internet de las cosas, la idea de inscripción y seguridad, la idea de inteligencia artificial. Observen ustedes que esta es la comparación entre el 2025 y 2018. Algunas son menos populares. La idea de nuevos materiales o la idea de computadora quantum. Pero algunas han crecido extremadamente como cloud computing y también robots humanoids. O sea, nosotros sabemos que tenemos diferentes tipos de robots, aquellos que son no humano y sí humano, en el caso que nos permita a nosotros ver. Yo me quedé un poco habiendo estos datos como buen científico de grandes datos.
Los vi y lo que hice es tratar de ver un poco más adentro cuáles son las condiciones necesarias para diferentes tipos de industria. Esto es muy general. Entonces pude obtener los datos para ver las diferencias. Señores, lo que ven ustedes en este momento son estos de World Economic Forum. Lo que vemos aquí son diferentes tipos tecnológicos y diferentes tipos de industrias. Lo que hice simplemente es tomar la mayor, o sea, tomando diferentes tipos de industria y tomando la media, la mediana y el rango. Parece que cuando consulto diferentes tipos de industrias, Cloud Computing and Big Data es el número 1 y número 2, siguiendo con Internet de las Cosas. Esto quiere decir tecnologías que posiblemente sean adoptadas para el 2025, para diferentes tipos de sectores. Esta información que tienen ustedes aquí, cuando el Web Economic Forum hizo la encuesta, evidentemente fueron encuestas separadas. ¿Qué quiere decir con esto? Se le preguntó a la gente de agricultura, a la gente del automóvil, a la gente de educación. Ahora, nosotros sabemos que todos estos sectores a nivel internacional están altamente correlacionados. Cuando yo hablo de correlación, ¿en qué forma? Un sector depende del otro. Puede ser desde el punto de vista económico, puede ser desde el punto de vista financiero. Entonces me pregunté en este momento, observando estos datos, en el cual me están diciendo claramente que cloud computing, big data, Internet de las cosas, todo lo que sea análisis de texto, imagen, y son cosas realmente importantes. Pero después me pregunté, si yo no analizo, cuando tomo cada uno de los sectores de la industria, conjuntamente, ¿qué quiero decir conjuntamente? Mire, para darle a ustedes una idea, estas son las interrelaciones de los diferentes sectores. Lo que estoy midiendo aquí son los coeficientes de correlación entre los diferentes tipos de sectores. Como ven ustedes, muchos sectores están altamente correlacionados. La correlación se puede medir a través de las acciones, se puede medir cómo un sector afecta al otro. Si yo tomo estas correlaciones con los datos que están observando ustedes, recuerden, los datos representan el porcentaje de compañías que, por ejemplo, van a adoptar cloud computing en el 2025 o Big Data. Si observan ustedes Big Data a través de todos los sectores económicos, hay una gran cantidad que están tomando, ¿no? Generalmente la mínima en este caso particular sería manufacturing. Si yo pongo en correlación cómo los sectores están correlacionados con estos datos, por ejemplo, si tomo el sistema del automóvil, podemos decir que comparando el sistema del automóvil con, tomando en consideración en qué forma el sector del automóvil está en correlación con todos los otros, hay pequeños cambios. No hay demasiados cambios tomando en consideración los primeros 4. Lo único que hay, un pequeño cambio con respecto al orden. Pero si ustedes observan en la parte, a medida que vamos bajando las prioridades, hay diferentes tipos de cambios. Lo que quiero sugerirle en este estudio es simplemente una cosa muy simple. Es decir, no podemos ver, cuando hablemos de tecnología, en qué forma lo tomamos o hacemos encuestas con diferentes tipos de sectores económicos separadamente. Nosotros sabemos que desde el punto de vista de las nuevas tecnologías que nosotros tenemos que adoptar, todos los sectores están altamente correlacionados. Esto fue un ejercicio académico en el cual utilicé para modelar una técnica bien conocida que son componentes principales, pero a la vez eso sugiere que tenemos que tener en cuenta cuando vemos nuestro sector y en qué forma nuestro sector está afectado o no. No, si nosotros queremos hablar de un elemento importante, evidentemente, una de las conclusiones es muy simple. Cosas que serán a la vista en todas las nuevas adopciones es la idea de inteligencia artificial, que está altamente relacionado con las comunicaciones y la información digital. Big Data, Internet de las Cosas y los robots no humanoides, que simplemente se utilizan en el área de metales y gobierno y el sector público. Y también otro tipo de tecnologías. Nosotros vemos en este momento que todo este tipo de compañías indican que va a haber un cambio en la cadena de suministro, también introduciendo la automatización, pero reduciendo lamentablemente el 43%, dijeron eso, todo lo que sea
la, la planta laboral. Y eso va a traer complicaciones. Ahora bien, cuando hablo de inteligencia artificial, la primera pregunta que nos hacemos en la inteligencia artificial que simplemente en qué forma yo puedo enseñar a una máquina a pensar como nosotros. Puede realmente mejorar la productividad. Nosotros sabemos que en este momento que el 43% piensan reducir la planta laboral y evidentemente tratar de, también sugiere tratar de obtener empleados part-time, contractors, que simplemente van a hacer una tarea muy especializada. Entonces, la pregunta fue la siguiente. En este caso particular, en Global Trends es un reporte, es un informe que acaba de salir de organismos de inteligencia en Estados Unidos que tratan de determinar cómo van a ser el comportamiento del mundo y muchas empresas para el año 2040. Ustedes tienen abajo las fuentes. En este caso dijeron un elemento importante de estos, dijeron, o sea, supuestamente a través de un estudio, inteligencia artificial podría incrementar el GDP por 1.2% por año si el 70% de las compañías adoptan algún tipo de inteligencia artificial por 2030. O sea, lo que está sugiriendo es lo siguiente. O sea, nosotros sabemos que inteligencia artificial puede llegar a ser un elemento importante para, de cierta forma, hacer el avance. Inteligencia artificial puede tomar una serie de conclusiones y tomar decisiones. El informe sugiere que si nosotros aumentamos la cantidad de empresas que quieren tomar a inteligencia artificial, eso puede llegar a un aumento del Producto Bruto Interno. Pero si vamos detrás de aquí, nosotros estamos viendo que en el caso de inteligencia artificial, ya el 77% de las empresas han adoptado algún tipo de forma de inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir esto? Si pongo ambos reportes a la vez, nosotros estamos esperando que el GDP va a aumentar 1.2% por año si el 70% de las compañías lo adoptan, que supuestamente a través de la encuesta anterior lo están haciendo. Ahora bien, ¿cuál es la evolución con respecto a esto? Esto es inteligencia artificial. Algunos ejemplos de inteligencia artificial a través de los años fue el piloto, el autopiloto, el piloto automático de los aviones, el reconocimiento de voz, los vehículos autónomos. Pero un concepto interesante en este caso particular es la inteligencia artificial inteligente o inteligencia artificial general, en el cual fácilmente una máquina puede llegar a imitar a un ser humano. Es interesante este informe de lo que vemos. Este es un informe del grupo de organizaciones de inteligencia en Estados Unidos, en el cual lo que estamos viendo es que sucede lo que suceda, la inteligencia artificial se ve como un motor de progreso. Pero ese motor de progreso no va a poder realmente funcionar si evidentemente no educamos de forma adecuada a nuestros estudiantes. Entonces, vamos a hacer un resumen de lo que digo ahora. Nosotros vimos en qué forma el COVID ha afectado a muchos países, especialmente en América Latina, con respecto a la planta de trabajo, a los trabajadores. A medida que pasando el tiempo, ese tipo de transformaciones se vio en el COVID, en el cual hay elementos importantes en el cual nos tenemos que digitalizar. Eso es por un lado. Después, haciendo encuestas a los empleadores, nos dimos cuenta que hay algunas técnicas o unos sectores que tienen que llegar a desarrollarse. Eso va a indicar inversiones con respecto a la educación y también inversiones con respecto en qué forma estamos haciendo un reconocimiento, mejor dicho, dando conocimientos nuevos. Pero cuando hablamos de la digitalización, ¿cómo estamos en América Latina? Un informe interesante, esto lo publicó el OCDE. Este es el Outlook 2020, las transformaciones digitales en América Latina. Lo que hicieron ellos fue una cosa muy simple, es tratar de ver si hay algún tipo de relación entre el coeficiente de Gini y un coeficiente que ellos inventaron que es muy interesante, que es el indicador de conocimiento avanzado. Lo que ven ustedes
En naranja es América Latina. Y lo que hacen ellos es dividir el mundo en 4 elementos. Nosotros estamos en el sector derecho bajo. Ahora bien, me gustaría mostrarles a ustedes ese indicador de conocimiento que voy a definir en un momento en América Latina. Estos son los países que tienen el índice de conocimiento avanzado. Le pongo los primeros 10 y los últimos 10. Es muy difícil realmente compararlos. Nosotros sabemos que los primeros 10, en este caso tenemos a Corea del Sur, Singapur, Israel. Y los últimos 10 tenemos a Ecuador, Chile, Colombia, Perú y Honduras. Pero ¿qué es este índice que es tan interesante? Ustedes pueden no estar de acuerdo con él. El indicador de conocimiento avanzado es simplemente un indicador para determinar, en este caso, el porcentaje de tecnología, de exportación de tecnología hacia el porcentaje de los productos manufacturados. O sea, estoy exportando tecnología y la cantidad de dinero que nuestros países están utilizando con respecto al GDP. Entonces nosotros vemos que en América Latina tenemos dos grupos: Brasil, Costa Rica y México, con un índice alto, y otro tipo de países como Argentina, Salvador y Uruguay. Por favor, observen ustedes que lo que les estoy mostrando simplemente es una comparación a nivel internacional de lo que consideran en este momento qué tan avanzado nosotros estamos con lo que está relacionado al conocimiento avanzado. Ese tipo de conocimiento avanzado evidentemente puede llegar a un indicador en qué forma nuestras economías se van a cambiar. Es muy difícil realmente comparar los primeros 10 con los últimos 10. Lo que hubo en este momento, si yo quiero comparar a Alemania con un 50, con el más alto en América Latina basado que es Brasil, un 16, hay diferentes distancias con respecto a este indicador avanzado. Por favor, ustedes pueden estar en desacuerdo en qué forma se midió, pero fíjense ustedes cómo se definió. Exportaciones de alta tecnología basado en el porcentaje de los productos fabricados y la cantidad de dinero que se ha gastado en desarrollo e investigación. Yo, como buen matemático, analicé América Latina. Esto es simplemente una regresión. Lo que tomé en este caso fue un elemento muy simple. Tomé el índice con el coeficiente Gini. En este caso es cada vez que el coeficiente Gini aumenta 1%, el indicador baja 0.4. En otra vez, cuando Gini aumenta en nuestras sociedades, el indicador de conocimiento va avanzando. Lo que hice simplemente para la gente que son investigadores acá es una regresión tipo Cauchy, en el cual la relación que existe entre el Gini y el indicador de conocimiento es negativa, menos 0.7%, que es bastante fuerte. Es una relación que están sugiriendo entre el Gini y el indicador avanzado. Yo sé que no me queda mucho tiempo, señores. ¿Cuánto tiempo me queda? José Luis, la conferencia estaba prevista para 1 hora, pero el tema está bastante interesante, entonces yo creo que podemos extendernos unos minutos sin ningún problema para darle espacio también a algunas preguntas. Perfecto. Depende Bueno, señor. Mire, a mí me gustaría mencionarles simplemente esta transparencia, simplemente no vamos a tener tiempo, esta transparencia que están ustedes es simplemente el análisis de los diferentes tipos de cuadrantes. ¿Recuerdan ustedes los cuadrantes que yo les mostré aquí? Estos son diferentes cuadrantes. Simplemente esa transparencia, cuando ustedes tengan una copia de la transparencia, es simplemente qué quiere decir. Mire, rápidamente me gustaría mencionar lo siguiente. Esto nosotros pensamos, en este caso particular, que va a haber para los trabajos diferentes tipos de demanda. En el número 1 y número 2 y número 3 y número 4, como ven ustedes, está relacionado todo lo que sea datos, inteligencia artificial y especialmente todo lo que sea digital. No vamos a tener tiempo de ir a través de esto, pero me gustaría mencionarles, déjenme un momento, por favor.
Señores, cambios. Para los ingenieros va a haber algunos cambios. Estos son los cambios en ingenieros entre el 2018 y 2028. Muchas de las áreas en ingeniería van a llegar a cambiar. Ingenieros, señores. Este es el incremento con respecto a los puestos de ingeniería, pero nosotros estamos hablando que nos estamos transformando. Evidentemente, tomo ingeniería como un ejemplo, pero me gustaría mencionar los problemas que nosotros tenemos en el mundo con respecto a la tecnología. Estos avances tecnológicos están relacionados a nosotros poder, de cierta forma, dar nuevos trabajos a los posibles trabajadores. Si nosotros invertimos mucho dinero con respecto a todo lo que sea educación, vamos a poder llenar a todos los posibles puestos de trabajo que se están creando. Miren, para darle a ustedes una idea, esta es la situación en España. La situación en España, estas son las posiciones más difíciles de llenar para el trabajo. Como ven ustedes, ciencia y tecnología, ingeniería, operarios cualificados, médicos. Lo que les estoy sugiriendo en este momento es que nosotros vemos cómo en diferentes países del mundo necesitamos más tecnología de transformación. La pregunta es, ¿nosotros tenemos la capacidad para rellenar esas posiciones? Evidentemente, uno de los problemas que estamos viendo a nivel internacional es que no lo podemos. En España hay posiblemente una causa o posiblemente una excusa. En España, como ustedes saben muy bien, durante la situación desastrosa de situación económica hace 3 o 4 años, muchos de los ingenieros se fueron de España para otro tipo de países. Eso puede ser un problema para América Latina, en el cual trabajadores cualificados o calificados empiezan a ir de nuestros países y se van de nuestros países por diferentes tipos de razones. Eso va a crear. Lo que vemos en este momento es que todo se transforma. Déjenme mostrarle este gráfico. Este gráfico representa en qué forma los trabajos de hoy, ingeniería, marketing, information system, se van a transformar a través de los requisitos tecnológicos que tenemos. Un ejemplo un poco más claro. Esto es ingeniería. Parece que los nuevos ingenieros no solamente van a hacer ingeniería, sino van a también hacer cloud computing. Parece que los nuevos ingenieros se van a tener que reinventar, no solamente para hacer ingeniería, pero todo lo que sea inteligencia artificial. Si ustedes tienen tiempo, fíjense ustedes en diferentes tipos de profesiones que ustedes tengan. Esto de cierta forma muestra cómo hoy los trabajos de este año van a ser totalmente diferentes a otro tipo de trabajos. Señores, estoy en transparencia 38 y tengo 78 preparadas, pero a lo mejor sería mejor hacer preguntas. Bueno, José Luis, me parece que sí. Si quieres, podemos suspender ahí o podemos aprender. Bueno, vamos a las preguntas. Iba a decir para andar 10 minutos más. Me parece súper interesante lo que planteas porque precisamente el gobierno de los Estados, bueno, el Senado de los Estados Unidos el día sábado estaba discutiendo, discutiendo el bill con la Comisión de Seguridad Nacional para Inteligencia Artificial, y uno de los temas que planteaba era precisamente eso. Recuerdo que uno de los congresistas le preguntaba al chairman, a Eric Smith, qué tan aventajada estaba China frente a Estados Unidos o Estados Unidos frente a China. La respuesta fue bastante política, más bien le dijo, bueno, Estados Unidos está liderando pero muy poco y China viene con una gran fuerza de trabajo. Y eso derivó en un comentario respecto a cómo las políticas de inmigración en los Estados Unidos, cómo las políticas laborales en Estados Unidos, cómo el gobierno en la parte de empleo público podía estimular que muchas más personas se formaran en estas áreas para empezar a suplir esas necesidades que, más allá de la guerra comercial que pueda existir entre esas dos potencias, representa una tecnología como la inteligencia artificial. Yo te pregunto, América Latina, ¿cómo queda en ese panorama? Porque si bien estamos casi que por fuera de esa discusión marco, ¿cuál sería el reto que nosotros tendríamos que afrontar como países latinoamericanos? Bueno, uno de los problemas que nosotros estamos viendo a nivel internacional, no solamente en América Latina,
es en qué forma tratamos, desde el punto de vista de educación, transformar las universidades y las escuelas para que ese tipo de conocimiento llegue a los estudiantes. Nosotros tenemos que empezar a formar diferentes tipos de estudiantes, y no hablo necesariamente de las universidades. Estados Unidos tiene problemas, por ejemplo, pero todo lo que sea el community college, o sea, todo lo que sea los técnicos, técnico mecánico, lo que fuera, es uno de los grandes problemas que tiene Estados Unidos que Alemania no tiene. Así que cuando hablamos de tipo de elementos, y yo hablaba de ingeniería o gente con conocimiento tecnológico, no solamente tenemos que mirar a las universidades y crear máster, que mucha gente no tiene acceso con respecto a eso. El elemento tiene que pensar en la escuela secundaria, en la escuela primaria. América Latina tiene, y yo sé que mi punto de vista en América Latina tiene profesionales increíbles, gente altamente inteligente y preparada. El problema es el siguiente en este momento: ¿en qué forma podemos decirle a nuestros expertos que están en América Latina que inviertan en América Latina de cierta forma o traer? Lo que está haciendo India y China en este momento es tratar de seducir a todos los chinos e indios que se fueron a Estados Unidos o se fueron a otros países volver. Y lo que estaba en otra charla que di, hice un estudio con respecto a qué va a pasar en Estados Unidos cuando la cantidad de estudiantes extranjeros no vengan. O sea, 30% de todos los profesores en la área de ingeniería son extranjeros en Estados Unidos. Entonces, evidentemente, imagínense ustedes que gracias a ese motor de conocimiento, Estados Unidos evidentemente sigue aumentando, pero el gran problema que estamos viendo en este momento que mucha gente es el doctorado y vuelve. Entonces, de cierta forma, es lamentablemente lo que sucedió muchas veces en Estados Unidos, en qué forma se puede retraer esa gente. Y China lo está haciendo muy bien. Y nosotros necesitamos formar y mantener a los profesionales. No es que no tengamos programas en América Latina en inteligencia artificial e ingeniería, son excelentes, pero en qué forma nosotros podemos dar oportunidad a esas personas para seguir construyendo ese tipo de cosas. Y Estados Unidos está fallando en eso. Estados Unidos va a tener una gran debilidad en el futuro con respecto a eso. Sí, completamente de acuerdo contigo, y bastante notorio en nuestros países, porque el tema de la fuga del cerebro siempre ha sido digamos, bastante relevante. Tú presentabas una información respecto a España hace un rato, donde había un déficit en formación de personal en las áreas relacionadas con la computación, y es un fenómeno que se ve a lo largo y ancho de los países de América Latina. Pero bueno, paralelo a eso, me surge una inquietud también relacionada con el tema de inteligencia artificial, porque uno ve la inteligencia artificial como algo muy puntual y específico, pero es todo lo contrario, es algo completamente transversal, que permea diferentes áreas de trabajo. ¿Será que América Latina tiene una deuda pendiente, no solamente desarrollando competencias en el área de inteligencia artificial, sino también en el desarrollo de sectores como la manufactura, como las ciencias biomédicas, la salud, donde pueda aplicarse esa inteligencia artificial más allá del tema de negocios? Bueno, yo pienso que en este momento América Latina y otros países están empujados. Tomemos, por ejemplo, los autos que se autoconducen, que es un ejemplo típico de la inteligencia artificial, o la necesidad de crear, especialmente en algunos países con respecto al COVID. O sea, lo que vimos en muchas implementaciones del punto de inteligencia artificial para la salud, en el cual nosotros nos dimos cuenta, por ejemplo, en África, que no había la posibilidad de ayudar a la gente porque no hay doctores. Un ejemplo típico fue Babylon. Babylon es un programa de inteligencia artificial que se creó en Inglaterra y se utilizó por 2 millones de ruandeses, en el cual la gente lo único no tenía ningún tipo de acceso a un doctor. Entonces la inteligencia artificial trató de paliar eso. Entonces lo que estamos viendo en este momento es que lo necesitamos y la gente se está dando cuenta porque en este momento de aislamiento en muchos países por un año, se empezó a dar cuenta que la confianza en la digitalización con la inteligencia artificial, la forma de interactuar, es totalmente diferente. O sea, hubo un cambio cultural y posiblemente la gente de cierta edad no se da cuenta, pero la gente joven ya comprendió. La gente que tiene 10 años, 15 años, 20 años, que tuvo de cierta forma interactuar en esa forma. Entonces yo pienso que América Latina e inteligencia artificial, los últimos datos que conseguí, América Latina no está invirtiendo lo suficiente en la inteligencia artificial. Es un problema de inversión. Pero es muy fácil para mí decir eso cuando a lo mejor hay algún otro tipo de prioridades que nosotros tenemos que determinar. Pero
En este momento la gente se dio cuenta. La gente se dio cuenta de esa brecha digital. Siempre en nuestros países la brecha digital existió. La gente que estaba conectada no estaba conectada. Y de cierta forma, COVID ha impulsado a darnos cuenta, miren, ¿cómo voy a tomar clases en casa por una computadora si a lo mejor no tengo una electricidad estable, no tengo conexión a Internet y no tengo computadora? Eso no solamente pasa en América Latina, pasó en Washington, en las zonas más pobres de Washington, en que todo el mundo decía exactamente. Entonces la gente se empezó a dar cuenta del mundo que viene. Y desde el punto de vista teórico, el mundo pasado fue pasado y este mundo se tiene que retransformar. Okay. Tenemos una pregunta que nos hace Sandra Hidalgo desde la Escuela Politécnica de Ecuador. Ella nos dice, la tendencia de evolución de las especialidades en carrera, hablando de temas de formación, hacia otros tópicos y el desarrollo de capacidades multidisciplinarias, ¿será posible en América Latina con las limitaciones políticas que existen ahora mismo en la educación? Sí, yo pienso que en este caso la invención o la reinvención con respecto a las últimas tecnologías va a ser muy posible en América Latina. Pero hay que tener mucho cuidado si la implementación de esas másters o educación se va a poder seguir. Por ejemplo, un caso hipotético muy importante fueron los rusos. Los rusos en determinado momento no tenían ningún tipo de inversión con respecto a todo lo que sea tecnología, pero eran excelentes teóricos. La escuela rusa siempre fue excelente teórico, no tenía las posibilidades. Por ejemplo, para crear una escuela de ingeniería se necesita gran cantidad de dinero de inversión con respecto a los productos tangibles. Nosotros podemos crear todos los másters que tenemos, pero nosotros sabemos que en este momento, aparte de la teoría, es la implementación constante con respecto a la utilización de lo que hemos aprendido. ¿Para qué sirve tener un máster en informática cuando la persona a lo mejor no tiene acceso a todo lo que sea lo material para de cierta forma ensuciarse las manos? Yo admiro la teoría. En este momento estamos en una conjunción que necesitamos gente altamente inteligente para la teoría, pero también necesitamos los traductores, aquellas personas intermedias entre el cliente como profesor de negocios y el teórico. Entonces necesitamos crear ese traductor que entienda ambas cosas. Si no, vamos a tener polos opuestos y va a ser el típico estadístico que habla con un cliente y realmente no saben cómo comunicarse. Comunicación es fundamental. Sí, tú utilizas una palabra que es muy interesante, la parte de la traducción, y eso es muy relacionado con lo que siempre se ha dicho desde el punto de vista práctico, que debemos hacer quienes trabajamos en transferencia tecnológica. En las universidades siempre estamos hablando en un lenguaje que no necesariamente entiende el aparato productivo, el sector real, y a veces tampoco lo entiende el sector público, ese que se encarga de la administración y de la gerencia de los territorios. Mira, ¿Qué recomendación? para darte un ejemplo, se estudió, por ejemplo, nosotros sabemos que los ingenieros se tienen que transformar, no solamente los ingenieros, sino la gente que trabaja en computación. Entonces, con respecto a las actividades que ellos hacen, se trató de determinar, cuantificar cuáles son las que ellos tienen que mejorar. Y las que tienen que mejorar por los ingenieros es saber escuchar, saber escribir, saber hablar y saber explicar. O sea, todo lo relacionado con, yo sé mucho de este tema, pero no estoy aislado. Y dado que no estoy aislado, tengo que transmitir la información. La gente que no es ingeniera tiene que llegar a pensar en qué forma mi conocimiento de comunicación se puede a lo mejor transformar en algún tipo de algoritmo. A, B, C, D. Entonces lo que estamos haciendo es una conjunción de reconocer que la parte técnica es fundamental, pero la parte no técnica es también fundamental, dada la complejidad. Si tengo un cliente, o sea, haciendo consultoría, y él quiere que, o ella quiere que le hable de inteligencia artificial, necesito una persona que sea capaz de explicar en forma coherente. No es importante aquella solamente que sea desde el punto de vista técnico, sino aquella gente que es una forma de que todo el mundo se está reeducando, ¿no? Cuando hablamos de reeducación, no solamente para los trabajadores, para los especialistas, también para los profesores. ¿En qué forma yo me puedo transformar como profesor? Y lo vieron ustedes que educación se ha retransformado. Claro. Tú mencionabas al principio en la presentación que uno de los grandes problemas que tenemos en América Latina es que si bien la transformación digital está marcando la parada, por decirlo de alguna forma, en la actualidad,
gran parte de los efectos benefician a las personas que tienen o tenemos un mayor grado de formación. ¿Qué pasa con ese grueso de la población que se destaca en América Latina, que está aislado de pronto de esos Bueno, procesos? mira, no solamente Jairo en América Latina, sí, eso también lo vimos en Estados Unidos, ¿no? Aquellas zonas en el cual, por diferentes tipos de elementos sin educación, o sea, en Estados Unidos hay una relación entre educación y dinero que la persona recibe. Entonces, sin esfuerzo del Estado o industrias privadas, va a ser imposible traer a ese tipo de personas. Nosotros estamos viendo que en algunos países los niños sienten un retraso de 2 meses con respecto a la educación. O sea, la nueva forma de aprender trae en consideración los conocimientos que ellos tienen es 2 o 3 meses. ¿Qué quiere decir eso? Que depende del nivel de educación, está trayendo una transformación a diferentes niveles y no queremos que la gente se quede atrás. Un ejemplo típico que no está relacionado, pero me gustaría dar a ustedes, la vacunación. La vacunación del COVID. Lo que se hizo en Estados Unidos en determinado momento es que la gente se tiene que anotar para estar en una lista de espera para ser vacunada. Pero realmente no se pensó aquellos códigos postales que la gente no tiene electricidad y tampoco tiene una computadora como registrarse. Entonces se ha creado desde el punto de vista del COVID dos tipos de personas. Aquellas que tienen conexión o que saben o tienen educación, ellos se vacunaron. Pero aquellas que no tienen la posibilidad tecnológica no se vacunaron. En determinado momento en Washington, el 80% de las muertes eran afroamericanos. Para darte una idea, ¿no? Entonces, hubo de cierta forma, para ser consciente, en este caso Portugal, diferentes tipos de niveles. Entonces, COVID trajo un reconocimiento que las brechas digitales existen y tenemos que hacer algo. Evidentemente, por eso en este momento estamos muy preocupados en qué forma podemos cerrar esa brecha digital. Y la brecha digital en América Latina es muy grande, a nivel de educación y a nivel de costo. Sí. Un elemento aliciente con respecto a esto es la penetración del celular. América Latina tiene una penetración del celular que es superior a otros países. Entonces, evidentemente, el celular puede llegar a transformar o minimizar la brecha, pero no para educación. Puede analizar la brecha por otro tipo de cosas, pero a lo mejor no para educación. Sí, pero aún esa brecha social termina impactando esa misma brecha digital que comentas. Voy a empalmar ese comentario con una pregunta que nos hace aquí Juan Manuel Chávez, el director de Ready Colombia, la Oficina de Transferencia Regional del Valle. Él manifiesta, el camino parecería que es invertir más en investigación y desarrollo, pero dicha inversión asegura la cantidad, pero no la pertinencia ni la calidad de la I+D. Vemos muchos desarrollos tecnológicos que no responden a las necesidades de la industria. ¿Cómo nos aseguramos que esa inversión en I+D se traduzca en más competitividad y más innovación? Bueno, uno de los problemas es, si nosotros, por ejemplo, tenemos el caso hipotético de Google. Google empieza con una serie de proyectos, 20, 30 proyectos, de los cuales simplemente, para a lo mejor 1 o 2 funcionan. Nosotros tenemos que priorizar en qué forma esos proyectos van a brindar algo a la economía nacional. Algunos proyectos son muy interesantes para hacer, pero no hay ningún tipo de conjunción o relación entre nuestras ideas con el beneficio. Tenemos que determinar quién se va a beneficiar. Si estamos en una universidad estatal, sería muy interesante que la gente empiece a trabajar con esas cosas. Tenemos que priorizar en qué forma este tipo de inversiones o este tipo de conocimiento nos puede llegar a ayudar. Y del punto de vista de una empresa privada o del punto de vista nacional, eso es lo que estamos viendo. Perfecto. Yo creo que ya para cerrar, hay muchos comentarios de agradecimiento que estoy viendo aquí en el chat de la conferencia, pero también en el de YouTube y algunos comentarios que me están llegando directo al celular. Hay una pregunta que nos hace Juan Martínez. Él nos dice, él es asociado de propiedad intelectual y tecnología del Arte Moure. Dice, me gustaría saber qué iniciativas desde las universidades y desde las oficinas de transferencia tecnológica son de interés para el doctor Guerrero para poder enfrentar los retos que ha descrito a lo largo de la presentación, de esta excelente presentación. Bueno, mira, yo pienso que en este momento mi especialidad, aparte de ser profesor de negocios internacionales, es todo lo que sea Big Data.
O sea, ¿en qué forma nosotros podemos, y inteligencia artificial? La idea es fundamental, o sea, hay elementos fundamentales que en este momento no aparecen tan mencionados como Open Government, gobierno abierto de datos. ¿En qué forma yo puedo interactuar como ciudadano para obtener las informaciones pertinentes con respecto a eso? O sea, esta información que existe en diferentes tipos de países. En otra charla yo hablo, por ejemplo, del índice de datos abiertos. Eso es extremadamente importante, ¿no? En el sentido que en qué forma el ciudadano puede acceder a ese tipo de información que sea fidedigna y puede obtener los elementos. En América Latina, yo sé muy bien que hay muchas iniciativas con gobiernos abiertos, pero imagínense ustedes que si mezclamos la posibilidad de datos abiertos, la transparencia de datos abiertos con inteligencia artificial, eso nos puede llegar a permitir una forma más eficiente de trabajar. Yo lo digo simplemente porque parece una cosa muy fácil, pero evidentemente tenemos que pensar con los que los datos sean fidedignos. Hay un índice de datos abiertos, o perdón, de datos del gobierno abiertos que diferentes universidades están mostrando y muestran cuáles son para cada uno de los países entrevistados, cuáles son los que están fallando. Algunas veces no es tan clara la transparencia y todo lo demás. No hay ningún país perfecto, evidentemente, ¿no? Pero evidentemente una de las cosas que tenemos que determinar, sí, vamos a mostrarles a las personas los datos abiertos. Y también yo sé que las universidades en este momento han tratado de transformarse con la educación. Y sinceramente fue difícil para los profesores retransformarse en ese momento. Si fue difícil para los profesores transmitir información, yo sé muy bien que es muy difícil para el gobierno en los datos abiertos transmitir ese tipo de información y hay un nivel de confianza, ¿se entiende, no? Si el ciudadano no confía en los datos, es un poco más complicado. Sí, bastante. Bueno, José Luis, muchísimas gracias de verdad por esta interesante presentación que nos has traído hoy, el análisis de datos que hiciste. Créeme que nos aporta muchísimo a la discusión que venimos teniendo sobre cómo aportar a la reactivación económica de nuestros países en América Latina. Por aquí Silvia Mora, nuestra presidenta de la red, te envía un saludo de agradecimiento y muchas felicitaciones. En nombre de todo el directorio, de todo el equipo de Transferencia Pay, y de todas las personas que han estado detrás de ese evento, queremos agradecerte por tu exposición y por el aporte de conocimiento que nos das en el día de hoy. Te invito a que nos tomemos una foto ya para las redes sociales. Sí, nunca falta. Jorman, nos colaboras, por favor. Listo, ahí va la foto. Y ahí va, 1, 2, y... Perfecto, ya está la foto. Gracias. Gracias a ustedes realmente por la invitación. Es muy, pero muy interesante la temática. Felicitaciones. Y ustedes tienen mi correo en la transparencia. Cualquier tipo de dudas me hacen llegar porque el tema es muy interesante y estamos recién al comienzo de descubrir en qué forma esta transformación obligada nos está conllevando a nuevas aventuras. Así es, así es. Vale la pena que sigamos conversando sobre el tema, que nos tomemos un café y discutamos sobre... Exactamente. Bueno, gracias. A ti. También a todos los que nos ven, darles un profundo agradecimiento, invitarlos a que el próximo miércoles se conecten con nosotros, a partir de las 9 de la mañana. Vamos a tener una conferencia sobre emprendimiento tecnológico, la importancia de hacerlo juntos, con el doctor Adrián Magenzo, y luego vamos a tener unos paneles donde van a poder conocer también de las otras experiencias que hemos venido trabajando en Transferencia P para aportar también al desarrollo de América Latina. Gracias nuevamente, José Luis, gracias Jorman, Carol, gracias a todos los que se conectaron el día de hoy y bueno, esperamos seguir pronto en contacto. Un abrazo a todos y feliz tarde. Feliz tarde. Sí, muchas gracias. Invitarlos también a todos, tendremos las sesiones de networking de las 2 de la tarde a las 6 de la tarde. Ahorita, en cuanto terminemos, pues van a ver que vamos a poder llegar a las diferentes mesas, se encuentran ya con nombres, va a haber trabajo de comisión, hay mesas también abiertas para el que quiera llegar a hacer networking y los esperamos por allá. Muchas gracias, Jairo. Muchas gracias, doctor. Feliz tarde a todos. Un abrazo.